Hace poco más de un año que mi mundo se derrumbó, desde el día en que desperté en una realidad demasiado dolorosa para soportar. La traición fue tan intensa que sentí que me ahogaba, como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. El hombre con el que pensé que pasaría mi vida, el hombre al que amaba tan profundamente, había destrozado todo. La ironía de todo esto es casi insoportable. Cómo nuestras vidas estaban tan perfectamente entrelazadas solo para ser desgarradas como papel frágil. Todo comenzó en 2019. Estaba en un lugar oscuro, todavía tambaleándome por una ruptura que me había dejado cuestionándolo todo. Desesperada por alguna distracción, descargué Tinder, la aplicación que todos parecían estar usando. No esperaba mucho, tal vez solo una breve escapatoria de la soledad que me envolvía. Entonces lo vi. Su foto de perfil irradiaba un encanto juguetón. Sus ojos brillaban con un sentido de aventura y su sonrisa prometía mucho más. Su nombre era Jason y era todo lo que pensé que necesitaba. Nuestra primera cita fue eléctrica. No podíamos dejar de hablar, reír y compartir historias sobre nuestras vidas, nuestro amor mutuo por la música, los viajes y todo lo no convencional. Jason tenía esta energía magnética, un carisma que me atraía completamente. Por primera vez en años me sentí verdaderamente notada, verdaderamente comprendida. Estaba enganchada. Los siguientes meses fueron un torbellino de momentos robados, conversaciones nocturnas que se extendían hasta las primeras horas y viajes espontáneos que nos llevaban desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta joyas ocultas a lo largo de la costa. Jason me llevó a su mundo, me presentó a sus amigos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba viviendo, no solo existiendo. Luego vino la propuesta. Estábamos en una escapada de fin de semana a las montañas rocosas, el aire fresco y las vistas impresionantes. Caminábamos tomados de la mano. El silencio entre nosotros era más reconfortante que las palabras. De repente se detuvo, sus ojos reflejando el vasto paisaje, y con un simple anillo de plata, me pidió que fuera su esposa. Fue la decisión más fácil que había tomado. Nuestra boda fue un sueño hecho realidad, un día lleno de amor, la promesa de un futuro que habíamos imaginado juntos. Yo llevaba un vestido que sentía como si hubiera sido hecho solo para mí, y Jason lucía tan apuesto en su traje, sus ojos brillaban con el mismo amor que me había cautivado desde el principio. Mientras caminaba hacia el altar, las lágrimas de pura alegría corrían por mi rostro, la culminación de todo lo que siempre había esperado. Pasamos nuestra luna de miel en Grecia, un lugar que ambos siempre habíamos querido visitar. Exploramos ruinas antiguas, nos bañamos bajo el sol en playas hermosas y compartimos largas comidas perezosas bajo las estrellas. Era perfecto, un escape de cuento de hadas de la realidad. Pero luego, las grietas comenzaron a aparecer. Cosas pequeñas al principio, pequeños indicios de que algo andaba mal. Jason comenzó a alejarse. Su sonrisa vibrante se volvió tensa. Seguía diciéndome a mí misma que solo era el estrés de adaptarnos a nuestra nueva vida juntos. La primera discusión seria no tardó en llegar después de que nos mudamos a nuestro nuevo lugar. Todavía estábamos rodeados de cajas sin desempacar, el aroma de pintura fresca y nuevos comienzos flotando en el aire. Lo que comenzó como un pequeño desacuerdo sobre dónde colgar un cuadro, rápidamente escaló en una discusión a gritos. La ira en la voz de Jason era algo que nunca había escuchado antes. Sentí como si el Jason del que me había enamorado hubiera desaparecido, reemplazado por alguien que apenas reconocía. Las peleas se volvieron más frecuentes después de eso. Cualquier cosa parecía desencadenarlo, y las discusiones se hicieron más intensas, más hirientes. Me sentía completamente perdida, confundida por el cambio repentino en él. Traté de acercarme, de hablar con él, de entender qué estaba pasando, pero simplemente me apartó. Se retiró a sí mismo, dejándome sola con mis preocupaciones. Luego vino el día que cambió todo, el día en que mi mundo realmente se vino abajo. Habíamos planeado un viaje a España, con la esperanza de que unas vacaciones nos ayudarían a reconectar, a escapar de la creciente tensión en nuestro matrimonio. Estaba emocionada, deseando explorar las ciudades antiguas, relajarme en la playa y simplemente alejarnos de todo. Pero el destino tenía otros planes. El día de nuestro vuelo, una tormenta se desató y nuestro avión fue cancelado. Por supuesto, me decepcioné, pero pensé que simplemente lo reprogramaríamos.
Me dirigí a casa esperando encontrar a Jason esperándome con una sonrisa, listo para hacer lo mejor de la situación. Pero tan pronto como crucé la puerta lo sentí. Un frío pesado y asfixiante. El silencio en nuestro apartamento era espeso, casi tangible. Entonces lo escuché. Un sonido ahogado seguido del susurro de sábanas. Mi corazón se hundió. Un escalofrío recorrió mi columna. Abrí la puerta del dormitorio, y lo que vi me perseguirá para siempre. Jason estaba en la cama, desnudo, su brazo colgando sobre alguien. Me tomó un momento registrar quién era. Mi madre. Ella estaba dormida, completamente ajena a mi presencia, su rostro pacífico, contento. La habitación giró a mi alrededor, todo desvaneciéndose en un borrón. Mi madre. Mi madre. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez mientras la realidad de lo que estaba viendo se hundía. La traición era tan profunda, tan incomprensible, que se sintió como un golpe físico. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que sabía, se hizo añicos en un instante. Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme, incapaz de pensar. El dolor, la ira, la pura devastación corrían por mis venas, amenazando con desgarrarme. Sentí mi cuerpo temblar, mi visión borrosa mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Y entonces, de repente, la rabia se apoderó de mí. Una furia primitiva y abrumadora que me consumía. Cerré la puerta de un portazo, el sonido resonando en el apartamento silencioso. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir el ardiente dolor de la traición, el desamor, la destrucción completa y absoluta de todo lo que apreciaba. Ni siquiera recuerdo cómo salí del apartamento. No recuerdo subir a mi coche, no recuerdo a dónde conduje. Todo lo que sabía era que tenía que alejarme, escapar de la pesadilla que acababa de destrozar mi vida. Terminé en casa de mi mejor amiga, colapsando en su sofá, mis sollozos incontrolables. Ella me sostuvo cerca. Sus brazos eran lo único que me mantenía de no desmoronarme por completo. Su presencia fue el único ancla que tuve en la tormenta que rugía dentro de mí. Los días después de eso fueron una neblina de dolor y confusión. No podía comprender la traición, las mentiras, la forma en que todo lo que conocía había sido destruido. Me sentía como si me estuviera ahogando en un mar de dolor, el peso de lo sucedido arrastrándome hacia abajo. Era todo demasiado para soportar. Eventualmente comencé a recomponer los pedazos de mi vida. Empaqué mis cosas y dejé el apartamento que se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos, mudándome a un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Comencé terapia, desesperada por respuestas, desesperada por entender cómo todo había salido tan terriblemente mal. Fue allí donde supe la verdad. Jason había estado viendo a mi madre durante meses, mucho antes de que nos casáramos. Las mentiras eran tan profundas, tan cuidadosamente planificadas, que no podía creer que no lo hubiera visto venir. Mi madre, la mujer que debería haber sido mi refugio seguro, me había traicionado de la peor manera posible. Se llevó al hombre que amaba, al hombre en el que había confiado con mi corazón y destrozó todo. Pero el dolor no era solo para mí. Sentí una profunda lástima por mi madre, por la mujer en la que se había convertido. Una mujer tan desesperada por atención, tan hambrienta de amor que lo tomaría de la única persona a la que debería haber protegido. Jason, por otro lado, seguía siendo un enigma. No podía entender sus razones, sus acciones. Fue él quien me propuso matrimonio, quien prometió amarme y cuidarme, y sin embargo me apuñaló por la espalda con la persona que menos esperaba. El matrimonio terminó poco después. El divorcio fue solo una formalidad. Me alejé de todo sintiéndome como una versión hueca de quien solía ser, cargada con el peso de la traición y la pérdida. Ha pasado poco más de un año desde que mi vida se vino abajo, desde que desperté a la dura verdad que lo destrozó todo. Todavía tengo días en los que el dolor me golpea con fuerza, como si todo acabara de suceder. Todavía lucho por entender cómo el hombre que pensé que amaba pudo resultar ser alguien tan cruel. Pero poco a poco, estoy empezando a sanar. Estoy encontrando fuerza en el amor de mis amigos, en el apoyo de mi familia y en el valor que se necesita para reconstruir una vida desde cero. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, a creer en el amor,
a encontrar alegría en las pequeñas cosas. A veces me pregunto qué habría pasado si nuestro vuelo no hubiera sido cancelado, si hubiera llegado a España, si nunca hubiera entrado en esa habitación y visto la verdad con mis propios ojos. Pero tal vez eso es lo que significa la vida. Las cosas que no podemos controlar, los giros y vueltas que nunca vemos venir. Todo lo que podemos hacer es elegir cómo enfrentarlas. Así que sigo adelante, sigo aprendiendo del pasado. Sigo creciendo hacia la persona que quiero ser. Sigo esperando que algún día encontraré un amor que sea real, un amor que sea verdadero, un amor que no me traicione. Soy una mujer extrovertida, pero tengo sobrepeso, lo que tiende a hacer que las citas sean un desafío. Aún así, he estado activa en todas las aplicaciones de citas durante los últimos 7 años. Era más fácil seguir el ritmo del mundo de las citas de esta manera que enfrentar el rechazo constante. Conocer gente en línea puede llevar a situaciones realmente extrañas. Una de las más raras sucedió cuando acepté salir con un chico. Era el hombre más bajo que había visto en mi vida. Ahora bien, no me importa salir con hombres bajos, pero cuando son significativamente más pequeños, me incomoda. Mido 1,78 m, y definitivamente estoy en el lado más pesado. Y este tipo apenas medía 1,60 m y probablemente pesaba unos 50 kilos. A pesar de nuestra diferencia de tamaño, parecía genuinamente amable, tenía mucho en común conmigo y parecía tener su vida en orden. En el mundo de las citas en línea, eso no es algo que veas todos los días. Muchas personas todavía viven en casa sin trabajo o ingresos reales, así que cuando encuentras a alguien que tiene su vida encaminada, intentas ver a dónde puede llegar. Nos encontramos para tomar algo en un bar local. Todo iba bien al principio, era amigable y estábamos teniendo una conversación decente. Pero luego empezó a hacer comentarios extraños sobre mi altura y lo fuerte que parecía. Pensé que solo era un poco torpe socialmente, pero no pensé que tuviera malas intenciones. Sin embargo, no paraba. Cada cosa que decía era sobre mi tamaño. Llegó a un punto en que ya no podía disfrutar. Por primera vez entendí realmente lo que la gente quería decir cuando hablaba de ser objetivizada. Era como si ni siquiera fuera una persona para él. Hacia el final de nuestra cita, confesó que tenía un fetiche por ser levantado, alzado y apretado por mujeres que fueran más grandes que él. Admitió que ese había sido su asunto durante años, y que nada más lo excitaba. Oh, vaya, pensé. Todo el mundo tiene sus gustos, ¿no? Al menos entendí por qué le atraía físicamente. Así que acepté una segunda cita. Pero mientras seguíamos enviándonos mensajes, no podía dejar de hablar de lo emocionado que estaba por sentir mis brazos fuertes levantándolo, o si incluso podría levantarlo por encima de mi cabeza. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse demasiado raras para mí. Su obsesión y, sinceramente, comencé a sentirme incómoda. Decidí decirle de la manera más educada posible que ya no estaba interesada. Sorprendentemente, lo tomó bien. A medias esperaba que se convirtiera en uno de esos tipos pegajosos que insisten en que eres la indicada para ellos, pero no. Estaba sorprendentemente tranquilo al respecto. Solo era un tipo que simplemente era un poco demasiado abierto sobre sus preferencias inusuales. Pero eso ni siquiera fue lo más extraño. La peor experiencia vino después. Hice match con otro chico en OkCupid, pero nunca llegamos a conocernos. Intercambiamos algunos mensajes, pero se apagó y me olvidé de él. Unos meses después, de la nada, vuelve a aparecer en mi bandeja de entrada. Se disculpa por desaparecer y explica que estaba saliendo con alguien más que conoció en OkCupid. Bueno, eso es para lo que están estas aplicaciones, después de todo. Luego continúa diciendo que él y esta otra chica terminaron, pero que aún se mantienen en contacto de vez en cuando. Bueno, está bien, pensé, pero ¿dónde entro yo en esto? Finalmente llega al punto. Aparentemente él y su ex no tenían mucha química, pero el sexo era fantástico. Y ahora se preguntan si estaría interesada en un trío para darle más picante a su vida sexual. Sentí una ola de incomodidad y asco apoderarse de mí. Toda la situación fue tan desagradable que decidí tomar un descanso de las aplicaciones de citas por completo. Pero no te preocupes, hay una luz al final del túnel. Eventualmente conocí a mi pareja actual en OkCupid y estamos increíblemente felices juntos. Solo tienes que filtrar lo raro y lo incómodo hasta que encuentres a alguien que sea perfecto para ti.
Han pasado aproximadamente 2 años desde que mi mundo se vino abajo, desde que desperté a la fría y dura verdad. La traición fue tan profunda que sentí que no podía respirar, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Nunca pensé que llegaría a esto, no con él, el hombre al que juré amar para siempre, el hombre en el que confiaba completamente. Mirando hacia atrás, la ironía es casi insoportable. Nuestras vidas estaban tan perfectamente entrelazadas, solo para ser desgarradas como si no fuera nada. Todo comenzó en 2019. Estaba destrozada, recién salida de una relación a largo plazo que me dejó cuestionándolo todo. Me sentía sola, llena de dudas y necesitaba algo para distraerme. Así que, como todo el mundo en ese momento, descargué Tinder. No esperaba mucho, tal vez solo una distracción, algo para mantener a raya la soledad. Y entonces ahí estaba él. Su foto de perfil captó mi atención. Tenía una sonrisa traviesa, unos ojos que parecían llenos de aventura y una sonrisa que prometía algo más. Su nombre era Ryan, y pensé que era todo lo que necesitaba. Nuestra primera cita fue un torbellino. No podíamos dejar de hablar, compartir historias y reír, como si nos conociéramos de toda la vida. Conectamos por nuestro amor por la música, los viajes y romper con lo ordinario. Ryan era magnético, su energía me atraía. Me hacía sentir vista de una manera que no había sentido en años. Estaba enganchada. Los meses que siguieron fueron un torbellino de pasión y emoción. Robábamos besos en los lugares más inesperados, nos quedábamos hasta tarde hablando de nuestros sueños, y nos embarcamos en aventuras que nos llevaron desde bulliciosas calles de la ciudad hasta playas escondidas y tranquilas. Me presentó a su mundo, a sus amigos, y por primera vez en lo que me parecían años, me sentí verdaderamente viva. Luego vino la propuesta. Estábamos en un viaje corto a las montañas Apalaches, el aire fresco y las vistas impresionantes hacían que todo pareciera surrealista. Caminábamos de la mano, disfrutando del silencio entre nosotros, cuando de repente se detuvo. Sus ojos reflejaban las montañas a nuestro alrededor, llenos de un amor que hizo que mi corazón se acelerara. Se arrodilló, sosteniendo un simple anillo de oro y me pidió que me casara con él. Decir que sí fue lo más fácil que había hecho. Nuestra boda fue como un sueño hecho realidad, una celebración de todo lo que nos habíamos prometido el uno al otro, un compromiso con el futuro del que estábamos tan seguros. Llevé un vestido que sentía como si hubiera sido hecho solo para mí, el blanco simbolizando la pureza de nuestras intenciones. Ryan se veía increíble en su traje. Sus ojos brillaban con el mismo amor que me había atraído desde el principio. Caminando hacia el altar no pude evitar que las lágrimas cayeran. Eran lágrimas de pura alegría, de finalmente tener todo lo que siempre había querido. Pasamos nuestra luna de miel en Grecia, un lugar que ambos siempre habíamos querido visitar. Caminamos entre ruinas antiguas, descansamos en playas bañadas por el sol y disfrutamos de comidas bajo las estrellas. Era perfecto, como si estuviéramos en nuestro propio pequeño mundo, alejados de todo lo demás. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles al principio. Ryan se volvió distante y las dudas comenzaron a surgir. La sonrisa de Ryan, la que solía iluminar la habitación, comenzó a desvanecerse. Al principio era sutil, pero traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo era el estrés de construir una vida juntos. Nuestra primera verdadera pelea ocurrió unos meses después de mudarnos a nuestro nuevo lugar. Estábamos rodeados de cajas, el aroma de la pintura fresca aún persistía en el aire. Todo comenzó por algo pequeño, un desacuerdo sobre dónde colgar un cuadro, pero rápidamente se salió de control. La voz de Ryan, que solía ser cálida, se volvió cortante, llena de una ira que me dejó temblando. Era como si la persona de la que me había enamorado hubiera desaparecido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Esto no fue un incidente aislado. Las peleas se volvieron más frecuentes y sus palabras más hirientes. Sentía que constantemente caminaba sobre cáscaras de huevo, insegura de qué podría desencadenar su enojo. Cada vez que intentaba acercarme para entender qué estaba pasando, él se alejaba, encerrándose en una coraza que no podía romper. Me quedé sintiéndome aislada, herida y completamente confundida. Luego llegó el día en que todo se vino abajo, el día en que mi mundo se derrumbó. Habíamos planeado un viaje a Hawái, con la esperanza de que el tiempo fuera nos ayudara a reconectar, a escapar de la creciente tensión entre nosotros. Estaba emocionada,
empacando mis maletas con entusiasmo, imaginando los días que pasaríamos explorando las islas, tomando el sol y olvidando nuestros problemas. Pero la vida tenía otros planes. El día que íbamos a salir, nuestro vuelo fue cancelado debido a un huracán. Estaba decepcionada, claro, pero pensé que podríamos simplemente reprogramarlo. Cuando llegué a casa esperaba encontrar a Ryan allí, listo para animarme. En cambio, entré en una casa que se sentía fría y vacía. El silencio era opresivo, denso con algo que no podía identificar. Entonces lo escuché. Un jadeo ahogado seguido del sonido de sábanas moviéndose. Mi corazón se hundió. Una sensación fría y desagradable se extendió por mi pecho. Empujé la puerta del dormitorio, y la escena que vi es algo que nunca podré olvidar. Ryan estaba en nuestra cama, desnudo, con su brazo envuelto alrededor de alguien más, y ese alguien era mi hermana. Ella estaba dormida, completamente ajena a mi presencia, su rostro relajado y contento. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Todo lo demás desapareció mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Mi hermana. De todas las personas, tenía que ser ella. La traición me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento. La vida que pensé que tenía, el amor en el que creía, el hombre en el que confiaba, todo se desmoronó en un instante. El dolor, la furia, la sensación de ser violada emocionalmente era tan abrumadora que sentí como si mi cuerpo se rompiera por dentro. Me quedé allí congelada, mirando su rostro pacífico, un símbolo retorcido de todo lo que acababa de perder. Podía sentir la sangre drenándose de mi rostro, mis manos temblando incontrolablemente. Luego una ola de ira pura y sin filtrar surgió dentro de mí. Cerré la puerta de un portazo, el sonido resonando en la casa silenciosa. No podía respirar, no podía pensar. No podía hacer nada más que quedarme allí paralizada por la magnitud de lo que acababa de suceder. El dolor era como fuego en mis venas, una quemadura que no se detenía. Era traición, desamor y devastación, todo en uno. Ni siquiera recuerdo haber salido de la casa. No recuerdo haberme subido al coche ni haber conducido a ningún lugar. Todo lo que recuerdo es la necesidad desesperada de escapar, de huir de la realidad que acababa de destrozar mi vida. Estaba navegando por las aplicaciones sin un plan claro, pero algo se hizo evidente rápidamente. Algunos de estos perfiles eran una locura. Algunas chicas parecían un poco desequilibradas, y luego estaban las que estaban completamente desquiciadas. No el tipo de locura que es divertida por una noche, sino el tipo que te hace cuestionar tu seguridad. Uno de estos matches captó mi atención. Era atractiva, del tipo que me gusta, excepto por la evidente inestabilidad mental. Empezamos a mensajearnos y las cosas se intensificaron rápidamente. Pasamos de una charla casual a que ella compartiera cosas oscuras, haciendo amenazas, y luego de alguna manera terminamos teniendo sexting. Esta chica estaba completamente loca. Decidimos vernos para almorzar y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. Pidió un cóctel y mencionó casualmente que tomaba 8 Clopin al día. Para aquellos que no lo sepan, el Clopin es un poderoso benzodiazepina que se usa para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico. Tomar 8 de estos al día es simplemente una locura. Es como escuchar a alguien decir que hizo puenting desde el Empire State Building, completamente irreal. A pesar de todas las señales de advertencia, no podía apartarme. Era exactamente mi tipo en todos los aspectos que me importaban, excepto por el tema de estar completamente loca. Me encontraba atraído por su imprevisibilidad, sus manipulaciones emocionales y la manera en que perdía el control en público para luego ponerse a llorar. No me conectaba emocionalmente con ella. Estaba adicto al caos que traía a mi vida. A menudo le decía que esto no iba a funcionar, que no teníamos futuro. Pero a ella no parecía importarle. Estaba tan fuera de la realidad que nada la tocaba. Después de unas 6 semanas de esta locura, finalmente lo dejé. Sabía que la relación era tóxica y que yo estaba contribuyendo, pero se trataba más de ser un espectador del desastre que otra cosa. Ella iba a estar loca de todos modos, y yo solo tenía un asiento en primera fila por un tiempo. Esperaba que la ruptura fuera caótica. Después de todo, muchas de nuestras citas habían terminado en gritos, con guardias de seguridad o cualquier persona de autoridad interviniendo. Sacarla se había vuelto un riesgo que ya no podía permitirme.
Así que una noche, cuando vino esperando la rutina habitual, tomar unas copas, divertirnos, escuchar música y luego ir a cualquier bar que quisiéramos, le dije que se había acabado. Nosotros habíamos terminado. Ella me miró como si no hubiera dicho nada, como si mi hemos terminado fuera solo ruido de fondo. Decir que estaba en otra onda sería quedarse corto. Vivía en una realidad completamente diferente. En cuanto le dije que se había acabado, ella cambió de actitud culpándome de todo, y siendo justo, tal vez merecía algo de eso, jugando con fuego y todo eso. Pero hombre, su reacción fue algo más. Perdió el control, intentando provocarme en una pelea, lanzando insultos e incluso escupiéndome en la cara. Era como ver una película que ya había visto demasiadas veces, solo que con un final diferente. Y así, de repente, se fue, agarrando lo que pudo meter en su bolso y cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que el vidrio de la ventana se agrietó. Recuerdo que pensé que me había librado de una bala, pero estaba equivocado, muy equivocado. Me mantuve alejado de esa aplicación de citas por un tiempo después de eso, en parte por culpa. Una semana después, recibí un correo electrónico diciendo que mi cuenta había sido bloqueada y que podría haber una investigación dependiendo de lo que hubiera causado el cierre. Lo leí una y otra vez, pero no tenía sentido, tenía que ser un error. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a explotar con notificaciones de Snapchat. Lo abrí y, por supuesto, era ella. Pensaste que podías simplemente alejarte, ¿eh? Srenia. Cada mensaje era peor que el anterior. Amenazas, insultos, acoso total. De alguna manera había logrado que mi cuenta fuera bloqueada, probablemente inventando alguna historia loca para los administradores de la aplicación. Dios sabe qué les dijo, pero fue suficiente para que pensaran que yo era algún tipo de monstruo. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Me ofreció hablar para resolverlo, pero no caí en su trampa. Le dije que estaba loca, que conocerla había sido el peor error de mi vida. Fue entonces cuando empezó a enviarme fotos, no el tipo de fotos que quieres ver, solo armas, todas alineadas con municiones como si estuviera presumiendo su arsenal personal. No tenía idea de que tenía acceso a ese tipo de cosas, pero ahí estaba, mostrándome su colección. Eventualmente los mensajes cesaron, probablemente porque se quedó dormida. La bloqueé en todo, eliminé cualquier perfil que no necesitaba y traté de respirar. Pero su último mensaje me quedó grabado. Cuídate la espalda. Durante semanas, estaba constantemente mirando por encima de mi hombro. Sabía dónde vivía, pero afortunadamente no tenía mi número. Tuve suerte de perderla después de la ruptura. Que esto sea una lección. No juegues con la locura. Y si lo haces, no hagas lo que yo hice y los empujes al límite. Esta es con mucho la cosa más aterradora que he experimentado, y aún ahora no puedo creer que salí de esto con vida. Seriamente, ¿en qué estaba pensando? Debería haber sido más cauteloso desde el principio. Todo comenzó con esta aplicación de citas en línea, algo que suelo evitar. No soy muy fan de esas aplicaciones. Soy bastante introvertido, así que la mayoría de las veces solo deslizo por los perfiles y me río de las introducciones cursis. Pero esa noche se sintió diferente de alguna manera. Me topé con un chico llamado Ryan con una foto de él parado en un acantilado con el océano detrás de él. La foto era impresionante, y él también se veía genial. Tenía una sonrisa relajada y la cantidad justa de barba para parecer rudo. Pensé, ¿por qué no? Y deslicé a la derecha. Él me envió un mensaje casi al instante y comenzamos a hablar. Era divertido, agradable y teníamos mucho en común. Discutimos música, películas e incluso nuestras coberturas favoritas de pizza. Resulta que le gustaba la piña en la pizza, qué asco. Unos días después me invitó a salir, y aunque estaba un poco nervioso, acepté. Ryan mencionó que quería llevarme a un lugar secreto para nuestra primera cita. Un sitio que llamaba Una joya escondida, con vistas impresionantes. Deberían haber sonado las alarmas porque, ¿quién organiza una primera cita en un lugar secreto? Pero estaba demasiado emocionado para pensarlo. El día de la cita, me arreglé. Incluso me peiné y me sentía más seguro de lo habitual. Tenía mariposas en el estómago mientras conducía para encontrarme con él en su apartamento, para que él nos llevara a este misterioso lugar. Su apartamento estaba en una parte muy peligrosa de la ciudad. El edificio era viejo y estaba deteriorado.
y el pasillo olía a humo rancio y quién sabe qué más. Empecé a sentirme incómodo, pero me convencí a mí mismo de que probablemente solo era un buen chico atrapado en un mal vecindario. Él me ofreció una cerveza, pero la rechacé. Beber no estaba en mi mente, especialmente en ese entorno. De repente se levantó y dijo, «Vamos». Me llevó a un Chevy viejo y destartalado estacionado justo afuera. Parecía haber tenido mejores días y definitivamente no coincidía con la idea de un coche que nos llevaría a algún paraíso oculto, pero seguía tratando de mantenerme positiva. Subimos y comenzó a conducir. Los caminos se volvieron más oscuros y retorcidos, y con cada curva sentía cómo crecía mi ansiedad. Apenas decía una palabra, sus ojos pegados al camino. Intenté hacer conversación, pero solo respondía con breves monosílabos o gruñidos. Después de lo que pareció una eternidad, giró por un camino de tierra lleno de baches y detuvo el auto. Miré alrededor y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Estábamos en medio de la nada. No había casas ni farolas, solo árboles y sombras interminables. El único sonido era el susurro de las hojas en el viento, y hasta eso se sentía ominoso. «Aquí es», dijo con una extraña sonrisa que se extendía por su rostro. «El lugar secreto». Salió y caminó hacia mi lado. Abrió la puerta y extendió la mano para tomarme del brazo. Retrocedí bruscamente. «¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?» «Component Placement», pregunté con la voz temblando de miedo. Él solo me miró, sus ojos fríos e insensibles. «Relájate», dijo con una voz baja y amenazante. «Ya lo verás». Me agarró del brazo y traté de zafarme, pero su agarre era como un torno. Comenzó a arrastrarme fuera del coche. «Suéltame». «Strenia», grité, pero el viento pareció ahogar mis gritos. Me tironeó entre los árboles, ignorando mis intentos frenéticos de escapar. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo aislados que estábamos. No había nadie alrededor para escucharme gritar, y cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más desesperanza sentía. Finalmente llegamos a un pequeño claro, y vi una vieja cabaña escondida entre los árboles. Parecía haber estado abandonada durante años, con ventanas tapiadas y un techo que se caía a pedazos. Esto no podía ser real, sentía como si hubiera entrado en una pesadilla. Me empujó adentro y tropecé, cayendo al suelo. Oí la puerta cerrarse de golpe detrás de mí, seguida por el sonido de un cerrojo echado. Mi corazón se hundió. Estaba atrapada. ¿Qué está pasando? Component Placement, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Él soltó una risa áspera y burlona que me heló la sangre. «Ya lo verás», dijo acercándose a mí. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de moverme o incluso pensar. Sus ojos brillaban con un placer retorcido y sentí la amenaza en cada paso que daba hacia mí. Extendió la mano hacia una vieja cuchilla oxidada que estaba sobre una mesa cercana, y una ola de terror helado me invadió. Iba a matarme. «Por favor, no hagas esto», supliqué con lágrimas corriendo por mis mejillas. «No quiero morir». Su sonrisa torcida se ensanchó, mostrando sus dientes en una mueca enfermiza. «No vas a ir a ninguna parte», se burló. En ese instante vi mi única oportunidad. De alguna manera encontré la fuerza para levantarme y lo empujé con fuerza, arrebatándole el cuchillo cuando se le resbaló de las manos. Estaba aterrada. Apenas podía mantenerme en pie, pero sabía que tenía que luchar. Sostuve el cuchillo frente a mí, mi mano temblando. «Aléjate de mí», grité con la voz quebrada por el miedo, pero él solo se rió, un sonido oscuro y horrible. «¿Crees que esa cosita va a detenerme?» Swing se burló antes de lanzarse hacia mí. Moví el cuchillo de manera salvaje y por algún milagro lo conecté. Él retrocedió, agarrándose el brazo, y no esperé a ver qué tan herido estaba. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin importar a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. La noche era negra como el carbón y seguía tropezando con raíces y ramas, pero me negaba a detenerme. Detrás de mí, podía escuchar sus gritos furiosos cada vez más cerca, lo que me impulsaba a correr aún más rápido. Finalmente, salí de un espeso matorral y tropecé con un claro. Mi corazón casi se detuvo cuando vi un camino más adelante. Estaba tan aliviada que casi me desmayé allí mismo. Parecía un milagro que no me hubiera perdido irremediablemente en esos oscuros bosques. A lo lejos aparecieron luces delanteras y corrí hacia ellas, esperando, rezando, que fuera un coche que se detuviera. No pensé, solo corrí desesperada por ayuda.
El coche se detuvo y una mujer salió. ¿Estás bien? Swingueó, preguntó, su voz llena de preocupación. No pude contenerme más. Me derrumbé en el suelo sollozando incontrolablemente. Le conté todo y ella escuchó, su rostro lleno de sorpresa y simpatía. Llamó a la policía y llegaron no mucho después. Les conté todo lo que pude y fueron tras Ryan. Me llevaron al hospital para un chequeo. Me trataron por el shock y por algunos cortes causados por las ramas entre las que había corrido, pero lo peor eran las pesadillas que me perseguían. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de esa noche. Los ojos de Ryan, cómo se reía. Es un milagro que haya salido de ahí con vida. Y estoy tan agradecida de estar aquí, pero también estoy aterrorizada. Ya no confío en nadie. Estoy enfadada, dolida, y no sé cómo seguir adelante. Solo quiero olvidar todo lo que pasó. Primero fueron 10, luego 15. El tiempo pasaba de esa manera extraña que lo hace cuando estás bajo los efectos de los hongos, y antes de darme cuenta, casi había pasado una hora. De repente me di cuenta de que estábamos muy tarde. ¿Cómo había perdido la noción del tiempo así? Por supuesto eran los hongos jugando con mi sentido del tiempo. Miré la bolsa sobre la mesa y noté que estaba ligeramente abierta. Eso era raro. Recordaba claramente haberla sellado bien, sacando todo el aire. Agarré la bolsa y la sacudí, dándome cuenta de que faltaban más hongos, al menos un par de gramos más. Fue entonces cuando todo encajó. Él no solo estaba en el baño, se había encerrado allí, probablemente en medio de un ataque de pánico. Mi estómago se hundió mientras me acercaba lentamente a la puerta, con el temor burbujeando. ¿Qué tan mal podía estar? Por un breve segundo imaginé que estaba haciéndose algo terrible a sí mismo ahí dentro, pero no. Eso era una locura, completamente irracional. Me recordé a mí misma que estábamos aquí solo para pasar un buen rato, ¿verdad? Mi mano temblaba mientras la levantaba para tocar la puerta, pero dudé. Para ese momento ya estaba en un viaje fuerte y la idea de abrir esa puerta y enfrentarme a lo que sea que estuviera detrás me aterrorizaba. Casi quería dejarla cerrada para siempre, fingir que nada de esto estaba sucediendo, pero no podía. Así que tomé una respiración temblorosa, toqué suavemente y llamé su nombre. Sí, respondió su voz al otro lado de la puerta, sonando extrañamente calmada. ¿Estás bien ahí? Component placement, pregunté, tratando de estabilizar mi voz. Oh, sí, respondió. Casi olvidé que estabas aquí. ¿Qué? ¿Cómo se olvida de alguien cuando esa persona está en su casa? Estaba completamente desconcertada. ¿Puedo entrar? Srenia, pregunté, esperando que no estuviera demasiado ido. Si puedes encontrar la puerta, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Con el corazón latiendo a mil, giré el pomo y empujé la puerta, entrando en lo que se sentía como una pesadilla viviente. Pero no era sangre ni nada por el estilo, era algo mucho más raro. Mi cita había encontrado un marcador Sharpie, lo había destapado y pasó la última hora cubriendo las paredes de mi baño con cada pensamiento que cruzó por su mente. Había diagramas, gráficos, palabras aleatorias, todo conectado en un flujo bizarro. Era como si hubiera intentado mapear el universo, o al menos su versión del mismo. Todo trataba sobre Dios, espiritualidad, y todo tipo de cosas esotéricas y pseudocientíficas. Ahí estaba yo, una joven que solo intentaba salir adelante, mirando lo que probablemente me iba a costar mi depósito de seguridad, y tal vez incluso mi contrato de arrendamiento. En mi estado alterado, el desastre parecía el fin del mundo. Sentía cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí, y él tampoco lo estaba manejando bien. Ambos estábamos atrapados en ese diminuto cuarto cubierto de tinta, cada uno atrapado en su propio mal viaje. Era una pesadilla estar encerrada con alguien así en un lugar que se suponía que debía ser mi refugio seguro. Claro, fui yo quien sugirió que probáramos los hongos, pero nunca pensé que él se descontrolaría y tomaría 2 gramos adicionales por su cuenta, creyendo que podría manejarlos. Más tarde admitió que tuvo grandes visiones espirituales, e incluso me ayudó a repintar el baño para cubrir el desastre, pero eso no cambió lo que sucedió. Nunca volvimos a hablar y juré que nunca volvería a hacer algo así con nadie más. La moraleja de la historia es, no tomes drogas y tal vez también mantente alejado de las aplicaciones de citas. Yo no soy de usar aplicaciones de citas,
pero hay una experiencia que todavía me persigue. Ocurrió hace unos 5 años, y sí, fue a través de una de esas aplicaciones. Hice match con una chica, realmente hermosa, con un aire de estilo antiguo. Parecía ser del tipo que solo quería una noche tranquila, sin tatuajes, sin fiestas salvajes, y no parecía ser del tipo que se metiera en drogas. Todo apuntaba a una noche simple y relajada. Acordamos cenar y ver cómo iban las cosas. El lugar que elegimos era un pequeño restaurante sin pretensiones, del tipo que probablemente cerró 1 o 2 años después. Terminamos en una cabina al fondo. Ella se deslizó justo a mi lado sin dudarlo. Un poco extraño, pero nada de qué alarmarse. Comenzamos con la típica charla superficial, tratando de recordar los nombres del otro, cuando sentí su mano deslizándose lentamente en la mía. Por un segundo fingí no darme cuenta. Quiero decir, ¿quién agarra la mano de alguien a los 30 segundos de conocerlo? Luego, cuando el mesero regresó para tomar nuestra orden de bebidas, ella entrelazó sus dedos con los míos, uniendo nuestras manos. Esto realmente estaba sucediendo, pero eso no fue lo más espeluznante. Durante toda la comida, ella no soltó mi mano. ¿Puedes apretar más fuerte? Component Placement me preguntó con voz suave. ¿Qué? Srenia, respondí sorprendido. Vamos, tus manos son tan grandes y las mías tan pequeñas. ¿Puedes apretarlas más fuerte? Al principio pensé que solo estaba coqueteando, así que seguí el juego. Ella se rió y giró mi muñeca de un lado a otro, como si estuviéramos dando un paseo casual, no sentados en medio de un restaurante lleno. Cuando llegó nuestra comida, todavía no soltaba mi mano. Terminamos comiendo con una mano cada uno, torpemente luchando con los utensilios, mientras ella seguía pidiéndome que apretara su mano con más fuerza. Al principio parecía inofensivo, pero después de un rato empezó a sentirse realmente extraño. Noté que los otros clientes nos miraban de reojo, con expresiones de desconcierto. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era normal. «Eres tan fuerte, podrías lastimar a alguien de verdad», dijo, sus ojos abiertos con una emoción inquietante. «Aprieta hasta que te diga que pares», insistió. «¿Qué?» Swing fue todo lo que logré decir. «Aprieta más fuerte», repitió su voz bajando a un susurro, «hasta que escuches cómo mis huesos crujen». Ahí fue cuando me invadió la sensación de terror. Era como si quisiera que la lastimara, como si quisiera ver hasta dónde llegaría. Finalmente solté mi mano de su delgado y huesudo agarre, con el corazón latiendo rápidamente. Lo que pensé que sería una cita tranquila y fácil, se había convertido en una pesadilla total. Llamé al mesero y pedí la cuenta mientras ella me rogaba que me quedara, diciendo que todo era una broma, que no lo estaba entendiendo. Pagué lo más rápido que pude. Salí de ese restaurante y nunca miré atrás. Ni siquiera me molesté en bloquearla en la aplicación, simplemente la borré en cuanto llegué a casa. A veces, sin embargo, me encuentro preguntándome qué es exactamente lo que estaba buscando esa noche, y más importante aún, si alguna vez lo encontró. Dijo que estaba cocinando algo especial. Realmente no sabía qué esperar, pero no quería parecer una snob pretenciosa. Además, secretamente esperaba echar un vistazo a ese barco del que siempre hablaba. No soy tonta, sé que los barcos no están aparcados en los patios traseros, pero ya sabes a lo que me refiero. El lugar de Kyle estaba en un elegante edificio de apartamentos en el centro de Orlando. El vestíbulo era ridículo, columnas altas, pisos de mármol pulido, como algo sacado de una revista de lujo. Sentí como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. El olor me golpeó tan pronto como entré, una mezcla de colonia cara y rica madera pulida. Su apartamento era aún más exagerado, muebles elegantes, un televisor enorme y una vista de la ciudad que casi me hizo olvidar lo ansiosa que estaba. Kyle me esperaba junto al mostrador de la cocina, con una simple camiseta blanca y una sonrisa que podía derretir corazones. «Hey, lo lograste», dijo su voz cálida y acogedora. «Llegaste en el momento perfecto, entra, estoy terminando todo». Era todo encanto sosteniendo una botella de vino y sirviéndome una copa. Incluso me ofreció un poco de agua, que desesperadamente necesitaba después del largo y sudoroso viaje en autobús a través de la ciudad. «Estoy muy contento de que hayas venido», dijo, tomando un sorbo de su vino. «Planeé toda esta noche solo para nosotros. Va a ser algo especial».
Kyle sonreía como si acabara de lograr la sorpresa perfecta. Yo me sentía igual. Esto se perfilaba como una de las mejores noches que había tenido en años. Era tan atento, realmente me escuchaba y hasta se reía de mis chistes tontos. Por una vez, sentí que las cosas realmente podrían ir bien para mí. Todo iba de maravilla hasta que mencionó casualmente que estaba haciendo pollo. Pensé, genial, me encanta el pollo, pero luego soltó la bomba. Iba a cocinarlo en el microondas. Espera, dije tratando de mantener un tono ligero. ¿En serio vas a cocinar pollo en el microondas? Me lanzó una mirada como si le hubiera dicho que su equipo deportivo favorito apestaba. Sí, ¿y cuál es el problema? Bueno, dije, intentando sonar como si supiera de lo que hablaba. Cocinarlo en el microondas solo lo va a secar como cartón. ¿Por qué no lo horneas o algo así? El ambiente cambió al instante, como si alguien hubiera apagado la música en una fiesta. Mira, dijo, su voz de repente tensa. No soy un chef, ¿ok? Solo estoy tratando de hacer algo bonito para ti. Lo entiendo, respondí un poco incómoda, pero en serio, cocinar en el microondas. No pude evitarlo. Era como ver una enorme bandera roja ondeando justo frente a mí. Pero, ¿estaba siendo demasiado dura? No lo creía, pero el silencio que siguió me hizo dudar de mí misma. La conversación sobre el pollo murió ahí, y la incomodidad en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era mi hermano Jake, enviando un mensaje de la nada. Estaba en la ciudad, acababa de salir del gimnasio con uno de sus amigos y se dio cuenta de que estaba cerca gracias a Snap Maps. Me preguntó qué estaba haciendo y por qué estaba en un edificio de apartamentos tan lujoso. Le dije que estaba en una cita y en el típico estilo de Jake. Dijo que iba a pasar por allí y luego irse conmigo a casa. Jake tiene una habilidad especial para arruinar buenos momentos, y parecía que estaba a punto de hacerlo otra vez. Jake llegó no mucho después y la vibra se puso aún más rara. Al principio se quedó en la sala, sin decir mucho, solo evaluando la situación. Aproximadamente media hora después, salió de la habitación de invitados en la que Kyle le había permitido quedarse, todavía en su ropa de gimnasio y con cara de irritado. ¿Qué está pasando aquí? Component Placement, preguntó Jake, con un tono mezcla de confusión e irritación. Hola Jake, dijo Kyle, claramente sin saber cómo manejar a este invitado inesperado. Esta es mi cita, Sara. Jake apenas miró a Kyle antes de volverse hacia mí, su rostro lleno de frustración. ¿Por qué demonios estás dejando que este tipo cocine pollo en el microondas? Va a estar asqueroso, seco y horrible. Solo estaba tratando de decir eso, murmuré, sintiendo cómo la tensión aumentaba aún más mientras intentaba calmar las cosas, pero Jake no se echaba atrás. Se quedó allí con los brazos cruzados mirando a Kyle como si fuera algún tipo de criminal. Hermano, comenzó Jake, estás saliendo con mi hermana, deberías tratarla bien. ¿Alguna vez has oído hablar de cocinar correctamente? El pobre Kyle parecía un ciervo atrapado en los faros, completamente desconcertado. Mira, estoy tratando... Swingueó Kyle, pero Jake lo interrumpió. Tienes que asarlo o freírlo en sartén o algo así, hombre. Hazlo como una persona normal, no con esta basura de microondas. Jake, Component Placement, grité, tratando de callarlo, pero no me escuchaba. Mi hermana se merece a alguien que sepa cocinar, alguien que realmente la cuide. No algún tipo que le va a dar pollo seco y gomoso cocinado en el microondas. Esto estaba fuera de control. Jake, que está en el espectro, simplemente no entiende las señales sociales ni las emociones como lo hace la mayoría de las personas. Es por eso que ha tenido problemas para mantener un trabajo. Pero ahora estaba arruinando totalmente mi cita, y solo se estaba poniendo peor. Kyle, que había estado tratando de mantenerse calmado hasta ese momento, finalmente estalló. ¿Cuál es tu problema? Sal de mi cocina. Component Placement gritó con la cara roja de ira. Jake solo se rió, un sonido agudo y burlón. ¿Tu cocina? Bien, me iré de tu cocina, pero no hasta que prometas que mi hermana no va a comer esa porquería que llamas cena. Kyle se volvió hacia mí, con la cara de un rojo intenso. ¿De verdad tienes que aguantar esto? Jake, fuera. Component Placement, grité con la voz quebrada. Jake me miró con una expresión altanera. ¿Por qué debería hacerlo? Solo estoy cuidando de ti, asegurándome de que no termines con un perdedor. ¿Qué? Srenia, gritó Kyle, elevando aún más la voz. ¿Crees que estoy tratando de lastimarla? ¿Crees que soy algún tipo de monstruo? Solo estoy tratando de prepararle una cena agradable.
No se trata de la comida, respondió Jake. Se trata del principio, no puedes jugar con mi hermana de esa manera. Estás loco, murmuró Kyle, negando con la cabeza, pero Jake no era de los que se echaban atrás en una pelea. Comenzó a avanzar hacia Kyle, su ira claramente visible en su rostro. Eres un imbécil, Jake, y te voy a hacer pagar por esto. Empujó a Kyle, quien tropezó y casi chocó contra el mostrador. Jake, para. Grité, pero él estaba demasiado alterado, con los ojos oscuros de rabia y los puños apretados. Te voy a dar una probada de tu propia medicina, gruñó, agarrando a Kyle por la camiseta. Estaba aterrada. Sabía que Jake no era un mal tipo, pero cuando se enfurecía de esa manera podía ser peligroso. Corrí hacia ellos tratando de separarlos, pero ambos eran demasiado fuertes para mí. Kyle logró agarrar el brazo de Jake y lo empujó, haciéndolo caer contra la mesa. Jake cayó al suelo, agarrándose el brazo con dolor. Eso es todo, dijo Kyle fríamente, fuera de mi apartamento. Agarró un vaso de agua y se lo lanzó a Jake, empapándolo de pies a cabeza. Me quedé allí atónita, mientras Kyle volvía a gritar, «¡Fuera, ahora!». Jake lo miró, su expresión una mezcla de sorpresa e ira. Lentamente se levantó del suelo y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. No me miró ni una sola vez, sus ojos estaban clavados en Kyle. «No volverás a ver a mi hermana», dijo mientras salía, pero justo cuando lo hizo tropezó con algo, cayendo de bruces en el pasillo. Quería que fuéramos amigos, pero yo era como una pared de piedra. Nada de lo que decía lograba que le respondiera. Seguí adelante, comencé a hablar con otras chicas, sin remordimientos, solo haciendo lo mío. Pasaron otros días y, una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un compañero de trabajo se acercó y me dijo que una mujer me estaba buscando. En ese momento, no conecté los puntos, así que lo ignoré. Las siguientes noches en el trabajo, mis compañeros seguían diciéndome que una mujer venía preguntando por mí. Finalmente lo entendí. Le había dicho a esta chica dónde trabajaba. La gente comenzó a verla merodeando por el estacionamiento durante semanas, yendo de una entrada a otra, asomándose dentro y luego desapareciendo. Era escalofriante. Alguien estaba rondando el lugar después del anochecer y era solo cuestión de tiempo antes de que me acorralara en algún lugar dentro. Una noche apareció con un tipo y me enfrentó por ignorarla en Tinder. No estaba enojada, más bien decepcionada, preguntando por qué no le había respondido. Así que, incómodamente le dije, «Oh, he estado muy ocupado. No he revisado la app en un tiempo». Ella solo asintió y dijo, «Está bien, mándame un mensaje cuando llegues a casa». En ese punto estaba oficialmente asustado, pero me mantuve firme. No le mandé un mensaje, esperando que captara la indirecta y siguiera adelante. Por supuesto, eso no pasó. Comenzó a venir en mis días libres, molestando a mis compañeros de trabajo sobre mi horario, incluso preguntando si sabían dónde vivía. La siguiente vez que me encontró fue alrededor de las 2 de la madrugada, de nuevo con un tipo diferente exigiendo saber por qué no le había enviado un mensaje. Esta vez estaba mucho más enojada, diciendo cosas como, ¿quién le hace esto a alguien? Y cosas malas les pasan a personas así. Repetí la misma excusa. He estado ocupado, no he iniciado sesión. Y seguí ignorándola. Después de algunos informes más de que había estado buscándome, comencé a preocuparme seriamente de que pudiera intentar atacarme en el estacionamiento una noche. Pero luego de la nada simplemente dejó de venir. Los mensajes también pararon. Supongo que mi plan funcionó. Finalmente siguió adelante con algún otro pobre tipo. Tardó casi 2 meses, pero al final no hice absolutamente nada y finalmente captó el mensaje. La moraleja de la historia es que si ignoras un problema lo suficiente, a veces simplemente desaparece solo. Así que hablemos de Jake. No era un tipo común ni de lejos. Jake era de esas personas que decían lo que pensaban, sin filtro ni vacilaciones. Me crucé con Jake en Tinder allá por 2019. Honestamente no fue gran cosa para mí. Había conocido a mi último novio en Tinder y al anterior en Bumble. Las aplicaciones de citas eran simplemente la forma en que la gente se conectaba ahora. ¿Cómo se supone que iba a conocer a alguien en esta época? Parece que ya nadie quiere entablar conversaciones en persona, así que aplicaciones como Tinder facilitan saltarse la incomodidad y llegar directo al grano. Nuestra primera cita fue algo que nunca olvidaré.
No hay otra forma de describirlo. Se sintió como salir con un adolescente travieso, teniendo el tipo de diversión en la que no sabes qué viene después. Imagina toda esa energía e imprevisibilidad empaquetada en el cuerpo de un hombre de 1,80 m, con buen aspecto y una barba completa. Pensé, este tipo es todo lo que siempre he querido en un solo paquete. ¿Por qué?, preguntas. Bueno, todas mis citas anteriores y exnovios eran tan predecibles, tan aburridos. Me sentaba en la mesa y siempre era lo mismo. Hey, ¿cómo te va? Swing, ¿cómo estuvo tu viaje hasta aquí? Srenia, ¿qué piensas pedir? Component placement, tal vez pida el pollo. Pero Jake, él era diferente. Hacía bromas, derramaba su bebida, lanzaba cosas, gastaba bromas a extraños y decía lo primero que se le ocurría. Jake siempre mantenía la cabeza fría, incluso cuando parecía que estaba a punto de meterse en una pelea o en una situación complicada. Ahora bien, no me malinterpretes, chicos como Jake tienden a meterse en problemas, a que les pateen el trasero e incluso a algo peor. Pero con Jake sentía que finalmente podía ser yo misma. Y no solo eso, me reía más fuerte de lo que lo había hecho en años, tal vez desde la secundaria. Era como el payaso de la clase y el atleta estrella en uno solo. Su aspecto, ingenio y encanto, todo sobre Jake era perfecto. Habíamos salido varias veces y me encontré enganchada a la emoción. Para nuestra cuarta cita insinuó una gran sorpresa. Me envió un mensaje tarde un viernes por la noche. Prepárate para las 9:10 de la mañana de mañana, sin más explicación. Jake estaba jugando con mi mente, pero yo estaba ansiosa por lo que fuera que viniera después. Puse mi alarma para las 6 de la mañana y me fui a la cama temprano. Me levanté, hice café y me vestí, sin estar segura de qué ponerme ya que Jake no me había dado ninguna pista. Un vestido veraniego parecía la mejor opción, lo suficientemente versátil para cualquier cosa, desde una cita para cenar hasta una aventura en la playa. Jake llegó unos minutos temprano, pero todavía no me decía cuál era el plan, lo que me frustraba y emocionaba a la vez. Me recordaba la emoción que solía sentir en las mañanas de Navidad, cuando mi papá escondía los regalos para mí. Subí a su auto y condujimos por unas 3 horas en dirección a la costa. Dada nuestra proximidad al océano, supuse que nos esperaba alguna diversión junto al mar. A pesar de la incertidumbre, estaba llena de anticipación, lista para lo que él tuviera planeado. Sentía que iba a perder la cabeza si no descubría qué estaba pasando. Finalmente llegamos a un estacionamiento y yo estaba desesperada por encontrar un baño. Corrí a un café cercano y usé rápidamente su baño. Cuando volví al coche, Jake abrió el maletero y dentro había 2 chalecos salvavidas, del tipo que te abrochas alrededor del cuerpo para mantenerte seguro en el agua. Esto puede sonar raro, pero a pesar de vivir a una distancia manejable de la costa toda mi vida, nunca había sido una persona de playa. La idea de la arena entre los dedos de los pies y el cabello salado nunca me había atraído mucho, por no mencionar las multitudes de personas que inundan las playas en temporada alta. Jake me entregó uno de los chalecos y sin decir nada, me indicó que me lo pusiera. Sacó algo de dinero de su billetera y me dijo que fuera a la máquina de estacionamiento a pagar el boleto. Colocamos el boleto en el parabrisas y comenzamos a caminar hacia el agua. Esta parte de la costa me era desconocida. Mi papá me había llevado a un lugar más al norte hace años, pero este lugar era completamente nuevo para mí, lo que lo hacía aún más emocionante. Caminamos lo que parecieron unos 15 minutos, finalmente deteniéndonos en un pequeño café junto a la playa. El lugar estaba lleno de familias y niños, lo cual, sorprendentemente, no me molestaba en absoluto. El clima era perfecto, con una suave brisa manteniéndolo todo fresco. Pero algo en Jake era diferente. Estaba más callado, más reservado, como si estuviera ocultando algo grande, después de un almuerzo rápido, que no fue nada especial. Pero bueno, comida es comida. Nos levantamos para continuar nuestra caminata. En ese punto, me preguntaba si eso era todo lo que iba a ser la sorpresa. Quiero decir, hemos estado cargando estos chalecos salvavidas todo el tiempo, incluso mientras comíamos, lo que nos hacía ver bastante ridículos. Pero a Jake no le importaba lo que pensara la gente. Y sinceramente, eso solo me hacía gustarle más. Caminamos un poco más después del almuerzo y llegamos a una zona de muelles. No soy mucho de la playa, así que no sabía cómo se llamaba, tal vez un puerto o un embarcadero. Había barcos,
pasarelas de madera que se extendían sobre el agua y algunas motos acuáticas a lo lejos. Jake comenzó a caminar por una de las plataformas y yo me sentí un poco incómoda. Las olas eran fuertes y no estaba precisamente emocionada de caminar por ahí. Jake se volvió y me dijo que lo siguiera, pero dudé. En lugar de discutir, volvió. Me levantó en brazos y me llevó hasta el final del muelle. Fue entonces cuando los vi. 3 motos acuáticas, una de las cuales Jake tenía la llave. Sacó la llave de sus pantalones de baño y recuerdo haber pensado, ¿qué está pasando aquí? Resulta que su familia era dueña de las motos acuáticas. Jake me dijo que subiera primero. Luego él se subió detrás de mí, guiando mis manos y mostrándome cómo operar la moto. Lo que comenzó como una cita misteriosa rápidamente se convirtió en una descarga de adrenalina. Nos lanzamos por las olas, saltando y llevando la velocidad al límite. Esas motos eran increíblemente poderosas, más potentes que el viejo Mustang de mi abuelo, que yo pensaba que era el pico de la velocidad. Después de casi 3 horas dando vueltas, finalmente volvimos a la orilla cuando el indicador de combustible bajó. Nos quedaba un cuarto de tanque de gasolina, pero eso no detuvo a Jake de seguir a toda velocidad hacia la orilla. Se emocionó un poco y salpicó a una pareja en un pequeño velero de madera. Supuse que se molestarían, pero no esperaba lo que sucedió después. El tipo en el bote de repente comenzó a gritarle a Jake, «Idiota, regresa aquí, estúpido». Jake lo ignoró y siguió hacia el muelle, pero de repente escuchamos un fuerte estallido detrás de nosotros. El hombre había sacado una pistola y disparado un tiro. No sabíamos si había intentado fallar o realmente acertarnos. La reacción de Jake fue inmediata. Apretó el acelerador y salimos disparados hacia la arena para alejarnos. Saltamos de la moto, apagamos el motor y corrimos de vuelta al estacionamiento. En la prisa, Jake golpeó la parte delantera de la moto al chocar contra la playa a gran velocidad. Una vez que llegamos a su coche, llamé a la policía. Aparecieron y resultó que el tipo en el bote tenía a su esposa e hijos con él, y llevaba un arma de fuego ilegal. La policía lo arrestó, pero Jake no presentó cargos. El hombre alegó que solo disparó porque pensaba que Jake iba a chocar contra su bote. Honestamente creo que intentaba acertarnos. Afortunadamente no salimos heridos, pero fue mucho más emoción de la que esperaba. Después de eso, Jake se calmó un poco. No fue tan imprudente, como si la experiencia lo hubiera hecho madurar un poco. Pasó de comportarse como un adolescente despreocupado a alguien que parecía más cercano a mi edad, 23 años. Pero en el fondo sabía que algo así estaba destinado a suceder eventualmente. Salimos algunas veces más, pero las cosas se enfriaron entre nosotros. Es difícil de explicar, pero la chispa simplemente ya no estaba. No creo que Jake estuviera realmente interesado en mí tampoco. Nos acostamos algunas veces, fue apasionado y todo, pero más allá de eso no veíamos razón para seguir con lo nuestro. Jake era divertido, sí, pero me di cuenta de que yo estaba buscando algo más serio. Él parecía ser del tipo de chico que nunca quiere realmente crecer, y no lo digo de una mala manera. Hay muchos chicos por ahí, incluso en sus finales de los 20 o principios de los 30, que todavía quieren vivir como si estuvieran en la universidad, de fiesta, acostándose con gente y solo divirtiéndose. Al principio eso puede ser atractivo, pero a largo plazo la madurez gana. Así que chicas, tengan cuidado con quién están saliendo. Podrían terminar con alguien que solo quiere divertirse, y que incluso podría meterse en situaciones peligrosas, como casi ser disparada en la parte trasera de una moto acuática. Una noche finalmente nos volvimos más físicos, y fue una de las sesiones de besos más intensas que había tenido. Después de eso, las cosas se escalaron rápidamente. La llevé a cenar y luego fuimos a algunos bares gay para hacer karaoke. Ella se alejó para hablar con unos chicos en la barra dejándome sola en una mesa. Ellos seguían comprándole bebidas y se ponía cada vez más borracha mientras yo solo tomaba mi cerveza esperando a que volviera. Eventualmente, un grupo de chicas de una hermandad universitaria entró, y ella gravitó inmediatamente hacia ellas. Todas salieron para fumar. Suspiré, terminando mi cerveza, con una sensación extraña en el estómago. Unos minutos después, una de las chicas con las que estaba regresó, y se dirigieron hacia la parte trasera del bar, cerca de los baños. De repente, se detuvieron,
y comenzaron a besarse contra la pared. Me congelé. Era como ver una repetición de nuestro primer encuentro, al azar y en la esquina oscura de algún bar de mala muerte. Me trajo recuerdos de mi traumática ruptura, la que había tratado tan duro de superar. La autoestima que había estado construyendo se desplomaba de nuevo, ahogándome otra vez. Salí del bar necesitando alejarme de todo, pero ella me siguió afuera, tropezando con ella misma, con lágrimas corriendo por su rostro. Me suplicaba que no me fuera, balbuceando que a veces besaba a personas al azar cuando estaba borracha. No podía creer las palabras que salían de su boca. Todo lo que sentía por ella se desmoronó en ese momento. Seguimos siendo amigos por quizás un mes después de eso, pero solo porque no podía sacudirme el pequeño impulso que le daba a mi ego su atención, la sensación de ser deseado, aunque todo fuera una mentira. Un día, ella intentó volver a hacer un movimiento sobre mí. Fue desordenado. Salió de la nada, como cuando había besado a ese extraño. En ese momento me di cuenta de que ella no tenía sentimientos reales por nadie. Solo tenía estos impulsos que necesitaba satisfacer, sin importar quién estuviera alrededor. No era yo quien encajaba en un estereotipo, era ella. La aparté, pero no sin antes decirle lo que pensaba. Le dije que no estaba interesado en chicas que no sabían lo que querían. La acusé de ser falsa. Ella perdió el control, gritando y haciendo un berrinche, esperando que la consolara, pero yo ya había terminado. Le dije que saliera de mi coche y que nunca volviera a hablarme. Actuar como una niña era la manera más rápida de hacerme cerrar la puerta a alguien. Pero en lugar de simplemente salir como una adulta, hizo algo que no veía venir. Hizo un puño y rompió la ventana del pasajero de un golpe. Vidrios y sangre volaron por todas partes, y yo solo me quedé sentado, atónito. Ni siquiera sabía que era lo suficientemente fuerte como para hacer eso, y por un segundo me preocupé de que realmente viniera hacia mí. Pero luego hizo algo aún más loco. Salió corriendo de mi coche y se tiró en medio de la carretera, acostándose allí, en el tráfico. No me quedé para ver qué pasaba. Aceleré cerrando la puerta de golpe por la velocidad mientras me alejaba. Nunca volví a saber de ella. No apareció en las noticias ni nada, así que supongo que recobró el sentido antes de que alguien pudiera atropellarla. En los viejos tiempos, cuando las aplicaciones de citas recién comenzaban, principalmente para encuentros casuales y citas rápidas, decidí subirme al tren. No estaba buscando nada serio, más bien cediendo a la presión social y la curiosidad, además de que todos mis amigos parecían estar pasándola genial. Parecía lo suficientemente inofensivo, solo otra forma para que los solteros se divirtieran. Conocía las historias de terror que circulaban desde los viejos tiempos de Craigslist, así que no era completamente ingenua sobre los riesgos. Esto me hizo ser un poco cautelosa, así que tenía algunas reglas cuando hablaba con alguien en línea. Siempre he tenido un ligero miedo a los hombres, así que estas apps se convirtieron en una especie de red de seguridad para mí, una manera de mantener una distancia cómoda. Un día hice match con un chico y nuestra conversación despegó de inmediato. Era lindo según sus fotos, y simplemente parecíamos conectar. La conversación se puso bastante intensa rápidamente, y me encontré colgada de cada palabra que escribía. Para alguien como yo, esto se sentía como una conexión real, no sexual, solo dos personas genuinamente emocionadas por conocerse. Eventualmente me pidió mi número de teléfono y acepté. En ese entonces, dar tu número no era gran cosa, así que no me pareció un gran riesgo. Intercambiamos algunos mensajes de texto antes de que me pidiera mis cuentas de Facebook y Tumblr. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a sentirse raras. Yo no había mencionado usar esas plataformas, así que, ¿cómo lo sabía? Sé que suena tonto, pero en ese entonces compartir mis redes sociales era uno de mis límites, aunque ya tuviera mi número, pudiera aprender más sobre mí de lo que me sentía cómoda. Así que le dije que no estaba lista para compartir ese tipo de información. Respondió diciendo que estaba bien, porque era un espía y ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre mí. Me reí, pensando que era una broma, pero él no. Mi estómago comenzó a retorcerse en nudos cuando todo empezó a volverse inquietante, sintiéndose demasiado personal para mi comodidad. Inmediatamente me arrepentí de haber dado mi número tan fácilmente. Seguimos texteando un poco más, pero luego comenzó a soltar pequeños detalles de mi información personal en la conversación. Mi apellido, la calle en la que vivía, incluso la escuela primaria a la que había asistido.
Aún me da escalofríos pensar en cómo pudo haber desenterrado todos esos detalles sobre mí. Traté de no darle importancia, pensando que tal vez realmente era un espía. Pero en serio, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Probablemente ninguna. Entonces, ¿cómo lo sabía? Siguió y siguió diciendo lo feliz que estaba de que no lo estuviera engañando, que era real, que no estaba jugando. Sentí que mis defensas se levantaban. Lo llamé raro, y todo lo que hizo fue responder con un ja en mayúsculas, como si fuera una gran broma. Recuerda, esto fue cuando los mensajes de texto no eran tan avanzados. No podías bloquear fácilmente a alguien, y enviar mensajes masivos no era tan común como lo es ahora. Pero este tipo de alguna manera logró enviarme cientos de jaja mensajes todos de una vez. Puede que no suene mucho, pero fue aterrador estar en el extremo receptor de eso. Estaba aterrada y me sentía completamente impotente, sin nada más que hacer que sentarme allí y ser objeto de burla. Eventualmente dejé de responder, esperando que se aburriera y siguiera adelante, pero no. Siguió inundando mi teléfono por horas, implacable. Después de una semana, finalmente fui a mi proveedor de telefonía y les pedí que bloquearan su número. Pareció funcionar, ya que nunca volví a saber de él, lo que demuestra que no era un espía ni nada, solo un tipo raro con conocimientos de tecnología. Toda la experiencia me dejó sintiéndome aislada y pequeña. Es una lección difícil, pero no seas tan rápida en dar tu número a extraños. Seguía diciendo cuánto le encantaba mi vibra. Lo dijo tantas veces que empezó a asustarme un poco. Y luego estaba la forma en que me miraba. Me observaba de manera muy intensa, lo que me hizo sentir súper incómoda. Traté de aligerar el ambiente con una broma, pero él solo seguía mirándome. Durante toda la cena casi no miró al camarero y su teléfono permaneció boca abajo en la mesa, como si estuviera completamente concentrado en mí. Otra cosa que me molestó fue lo táctil que era. Seguía poniendo su mano en mi brazo o en mi hombro cada vez que hablábamos, y sentía que estaba sobrepasando los límites. Cuando terminamos de comer y nos estábamos preparando para irnos, de repente me preguntó si podía acompañarme a mi coche. Mi primer instinto fue decir que no, pero luego pensé que tal vez solo estaba tratando de ser amable, además de que me sentía un poco nerviosa por estar sola con él, así que acepté. Mientras caminábamos, no paraba de hablar sobre cuánto quería volver a verme, diciendo una y otra vez que teníamos una conexión increíble. Yo solo asentía y fingía estar de acuerdo, esperando alejarme rápido. De repente se inclinó para darme un abrazo, y a pocos centímetros de mi cara me susurró: «Esto es solo el comienzo, ¿sabes?». Y luego me besó. Estaba tan sorprendida que ni siquiera traté de detenerlo. Se sintió mal, como una invasión total de mi espacio. Se apartó sonriendo con autosuficiencia y dijo: «Te llamaré mañana». Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome allí sintiéndome completamente violada. Me subí al coche y conduje a casa tratando de procesar lo que acababa de suceder. Me sentía tan invadida y no podía creer que lo hubiera dejado llegar tan lejos. Lo primero que hice fue bloquearlo en Tinder y borrar su número. Sabía que tenía que contárselo a mis amigos, pero me sentía tan avergonzada por todo. Cita 3. La rara. Después de lo que pasó con Ethan, dudé en volver a usar Tinder, pero una parte de mí pensó que si lo dejaba ahora podría perder la oportunidad de conocer a alguien genial. Así que me convencí de darle una oportunidad más. Fue entonces cuando hice match con un chico llamado Sam. Parecía súper relajado, casi demasiado. Apenas tenía fotos en su perfil, solo una de él acostado en una cama con su gato. Al menos sabía que tendríamos algo en común. Charlamos un poco y él parecía realmente ansioso por conocernos. Sugirió ir a una bolera, lo que definitivamente era una idea única para una cita. Pero me pareció bien. Cuando nos conocimos, él era tan relajado como su perfil lo hacía parecer. El tipo estaba acostado con su gato extendido sobre su cara, totalmente relajado. Tenía ese aire de tranquilidad y conectamos al instante. Jugamos a los bolos durante algunas horas y, honestamente, creo que me dejó ganar. No es por presumir, pero soy bastante buena en los bolos. Después me invitó a un batido y luego fuimos a la sala de juegos. Pero aquí fue donde las cosas comenzaron a ponerse raras. No paraba de hablar de cómo era un hombre de verdad y cómo tenía una conexión única con el universo. Afirmaba que podía sentir la energía de la bolera,
e incluso trató de enseñarme cómo aprovechar el poder cósmico para lograr una partida perfecta. No dejaba de hablar sobre su viaje espiritual y cómo estaba vinculado a un poder superior. No sabía cómo responder, así que solo asentí. Quiero decir, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Religión o lo que sea. Pero luego se volvió aún más extraño. Empezó a hablar de su don especial. Me dijo que podía ver el futuro y luego me miró directamente a los ojos y dijo que me había visto en su futuro, que yo estaba destinada a ser su alma gemela. Me quedé pensando, mejor nos calmamos un poco. O sea, fue algo halagador, pero no estaba exactamente lista para ser el alma gemela de alguien que acababa de conocer en una bolera. Después de jugar a los bolos, me acompañó a mi coche. Se inclinó como si fuera a abrazarme. Oh, genial, aquí vamos de nuevo con otro abrazo incómodo. Pero justo antes de que hiciéramos contacto se detuvo y dijo, «Espera, necesito que toques algo». Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña piedra lisa. «Esta es mi piedra de poder», dijo. «Amplifica mi conexión con el universo. Quiero que la sostengas». Colocó la piedra en mi mano y sentí una extraña sensación de hormigueo. Lo miré y tenía esta mirada intensa como si realmente esperara que algo sucediera. «¿Lo sientes?» «Srenia», me preguntó. «¿El poder?» Estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera me arrebató la piedra y la guardó en su bolsillo. Sonrió, pero no fue el tipo de sonrisa que te reconforta. Fue más inquietante. Luego dijo, «Hablaremos pronto», y simplemente se fue. Me senté en mi coche durante un minuto, mirando el lugar donde había estado. Durante todo el trayecto a casa no podía dejar de pensar en esa roca y en lo extraño que se había sentido todo. ¿Este tipo hablaba en serio? ¿Me estaba tomando el pelo o realmente estaba un poco desequilibrado? Decidí simplemente dejarlo pasar y esperar que no intentara contactarme de nuevo. Tinder es realmente una montaña rusa. Es una locura cómo puedes conocer todo tipo de personas allí. Algunas son geniales y otras son francamente espeluznantes. Es difícil saber quién es quién al principio, pero supongo que eso es parte de la aventura. Así que seguiré deslizando y solo espero lo mejor. Estoy curiosa por ver qué otras experiencias salvajes me depara Tinder. Ella pidió un montón de comida y luego decidió que todo estaba mal. Las papas fritas estaban demasiado saladas, la hamburguesa estaba muy seca, la bebida no tenía suficiente hielo. Se notaba que solo quería causar una escena. Mi jefe, un tipo llamado Tony, intentó manejar la situación. Es un tipo tranquilo que generalmente deja pasar las cosas, pero esa noche Karen estaba decidida a arruinarle la noche a todos. Comenzó a gritar, a maldecir y a armar un escándalo frente a todos. Tony le dijo que se calmara o que se fuera. Fue entonces cuando perdió el control por completo, diciendo que llamaría a la oficina central y que haría que nos despidieran a todos. Lo típico. Tony simplemente se encogió de hombros y le dijo que lo hiciera. Ella salió furiosa, todavía gritando. Después de todo ese drama, finalmente terminó mi turno. Estaba muerto de hambre, así que me dirigí a un lugar de sushi. Me encanta el Sushi World. Pedí un gran plato de sushi, y justo cuando estaba a punto de empezar a comer, un tipo se acercó. Era alto, atractivo, con cabello oscuro y ojos verdes. Se presentó como Alex y me dijo que me había estado observando desde el otro lado del salón. Me dijo que pensaba que era linda y me preguntó si quería cenar con él alguna vez. Quiero decir, ¿quién dice que no a un tipo atractivo, verdad? Así que dije que sí. Charlamos un poco más y descubrí que era médico. Parecía un buen tipo, así que pensé, ¿por qué no? Acordamos volver a encontrarnos en el restaurante de sushi la noche siguiente. Estaba emocionada. Volví a mi pequeño apartamento y pasé demasiado tiempo arreglándome. Me puse mi atuendo favorito, me arreglé el cabello a la perfección, e incluso me di el gusto de pintarme las uñas con una capa de esmalte nuevo. Quería lucir perfecta para Alex. La noche siguiente llegué al lugar de sushi justo a tiempo. Alex ya estaba allí y se veía incluso mejor de lo que recordaba. Pedimos un montón de sushi y todo iba bien. Nos reíamos, intercambiábamos historias, y podía decir que a Alex realmente le gustaba. Pero de repente un hombre mayor irrumpió en el lugar. Era enorme, con la cabeza rapada y una expresión que podía agriar la leche. Se dirigió directamente hacia Alex y comenzó a gritarle en un idioma que no entendía, probablemente coreano por el sonido. No podía entender una palabra,
pero estaba claro que este tipo estaba furioso. Alex intentó calmarlo, pero era una batalla perdida. El hombre seguía gritando, maldiciendo y, para mi sorpresa, lo agarró por el cuello de la camisa y comenzó a arrastrarlo fuera del restaurante. Estaba mortificada, congelada en mi asiento. Alex me miró, moviendo los labios para decir, «Lo siento mucho», antes de ser llevado a la calle. Me quedé sentada allí, mirando el lugar vacío donde había estado Alex, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Después de unos minutos finalmente me levanté, pagué el sushi y salí a la noche. Todo fue como un mal sueño. No podía creer que acababa de tener una cita con un chico que aún tenía que responder ante su padre controlador. Fue más que embarazoso. Mientras deambulaba por la acera, sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que había juzgado mal a Alex. Podría haber parecido un buen partido, pero resultó que aún estaba atado a los hilos del delantal de su padre. Supongo que la búsqueda del señor. Perfecto, continúa, pero algo es seguro, nunca volveré a ese restaurante de sushi. Cuando aún estaba aprendiendo sobre las citas, probé varias aplicaciones. Tenía unos 23 años en ese entonces. Acababa de salir de una ruptura desastrosa. Así que cuando hice match con un chico casi 10 años mayor, me sorprendió un poco. Quiero decir, yo apenas acababa de salir de la universidad y él estaba en sus primeros 30, pero la diferencia de edad no me molestó tanto como pensé porque conectamos de inmediato. Nuestros intereses coincidían mucho. La misma música, las mismas películas, incluso habíamos asistido a algunos de los mismos conciertos. Hablar con alguien mayor que parecía estar genuinamente interesado en las mismas cosas que yo fue un gran impulso de confianza. No solo compartíamos intereses similares, nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. Estaba muy interesado en la idea de que nos convirtiéramos en algo más rápido, como que en una semana ya hablaba de enamorarse y no era tímido al respecto. Estaba decidido a conquistarme, pero no me hacía sentir presionada ni incómoda de ninguna manera. Se sentía genuino, como si realmente le importara quién era yo, no solo lo que podía ofrecerle. Luego mencionó la idea de mudarnos juntos. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Hizo toda una lista de cosas que necesitaríamos para nuestro lugar, hasta los detalles más pequeños. Al principio me pareció un poco lindo, pero mirando hacia atrás fue extraño lo serio que se lo tomaba después de solo unos días de charlar. Lo que realmente me descolocó fue cuando dijo que estaría completamente dispuesto a adoptar a mi hija. Yo tenía 23 años, era una madre soltera, y ese tipo de compromiso era abrumador, por decirlo menos. Pintaba esta imagen perfecta del futuro, llenando cada rol que desearía en una pareja, marcando todas las casillas. Sentía que estaba soñando. Todo esto pasó antes de que nos viéramos en persona. 7 días, eso fue todo lo que le tomó para delinear su gran plan para nuestras vidas juntos. Ahora, mirando hacia atrás, es una de las cosas más bizarras que he experimentado, pero en ese momento era demasiado ingenua para verlo por lo que era. Pura locura. Cuando finalmente nos encontramos en persona, todo tomó un giro extraño. Decidimos ir a una acogedora cafetería para una cena temprana, y desde el momento en que entré sentí que algo andaba mal. El tipo que había sido tan hablador en línea de repente, se convirtió en el señor Silencio. Durante 2 horas sólidas nos sentamos allí en un pesado y torpe silencio. Traté de mantener la conversación, lanzando temas al azar, haciendo preguntas, pero todo lo que me daba eran asentimientos cortos o sacudidas de cabeza. A veces ni siquiera se molestaba en responder. Lo que más me asustó fue la forma en que me miraba. No era solo una mirada casual o la clase de mirada que le das a alguien que te gusta. No, esto era otra cosa. Sus ojos se fijaron en los míos y no parpadeaba. No mostraba ninguna emoción. Solo esa mirada fría y vacía que me daba escalofríos. Y cuando no estaba mirándome a los ojos, se fijaba en alguna otra parte de mí, haciendo lo mismo. Era como si intentara ver a través de mí, y era aterrador. Nunca había experimentado algo así. Después de lo que pareció una eternidad, dividimos la cuenta y me escapé. Me dije a mí misma que tal vez solo estaba nervioso o algo así, pero en el fondo sabía que eso no era normal. Seguimos enviándonos mensajes durante otra semana, pero yo intentaba encontrar la manera de decirle que no estaba interesada sin hacer las cosas incómodas. Él mencionó salir de nuevo, y fue entonces cuando finalmente tuve que ser honesta con él. La conversación duró lo que pareció una eternidad.
yendo de un lado a otro, yo diciéndole que no iba a funcionar y él actuando como si no lo entendiera. Seguía con esa charla dulce como si nada estuviera mal, tratando de convencerme de darle otra oportunidad. Cuando finalmente logré dejar claro que habíamos terminado, lo tomó sorprendentemente bien. No suplicó ni rogó, simplemente lo aceptó. Y después de eso, desapareció por completo. Nunca volví a saber de él, pero aunque ya no esté, no puedo sacarme de la cabeza esa mirada. Está grabada en mi cerebro, esos ojos fríos y oscuros, sin parpadear, como si intentaran absorberme la vida. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, más fuerte y más fuerte cuanto más me miraba. A veces me pregunto qué estaba pensando mientras se quedaba ahí, mirándome de esa manera. Es el tipo de cosa que te persigue mucho después de que ha terminado. En parte fue mi culpa, dado el tipo de trabajo que hacía. Fue la primera vez que realmente sentí lo que es ser culpada por algo que no era mi culpa. Esto fue a principios de los 2000, y me golpeó duro. Quedé con nada más que mis miedos, así que decidí hacer lo único que podía controlar. Fui a una clínica a hacerme pruebas. Era lo único que se me ocurría que podía darme algo de claridad. No tenía idea de lo que ese tipo me había hecho, si podía estar embarazada o si había contraído algo. Al menos al hacerme las pruebas obtendría algunas respuestas. En la clínica, esperé los resultados acurrucada en una esquina de la sala de espera. Estaba tranquilo allí, casi reconfortante, así que intenté distraerme con el teléfono, deslizando entre cosas al azar solo para no pensar en todo lo que había pasado. Pero mientras deslizaba, algo llamó mi atención, algo que hizo que mi corazón se hundiera. Era una publicación compartida por alguien que conocía, mostrando una captura de pantalla de mi perfil de Tinder, junto con uno de los mensajes que le había enviado a un amigo. De alguna manera, el tipo que me había lastimado había conseguido esos textos, y convirtió toda la situación en un meme cruel. Sentí que mi mundo se derrumbaba ahí mismo en la sala de espera, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Estaba sin opciones, completamente indefensa. No mucho tiempo después dejé ese trabajo para siempre. La parte más aterradora de todo esto no fue solo lo que me sucedió esa noche, sino cómo nadie parecía importarle, solo por el trabajo que tenía. Estaba atrapada en ese lugar horrible, juzgada y culpada simplemente por mi profesión. Si algo aprendí de todo esto, es a no dejar que nadie te diga que lo que te pasa es solo por tu estilo de vida. Afortunadamente, todos mis resultados salieron negativos. Aparte de las cicatrices emocionales, estaba bien físicamente. Después de unas semanas, él perdió interés en mí y se enfocó en otra persona. No cometas los mismos errores que yo. No te dejes engañar por quienes hablan dulcemente y parecen demasiado buenos para ser verdad. No esperes que alguien más te cuide. No te vayas a casa con extraños. Y definitivamente no confíes en las aplicaciones de citas. Mi historia no es nada aterradora, pero definitivamente es la peor cita en la que he estado. Todo comenzó en OkCupid. Hicimos match, charlamos un poco y luego acordamos tomar un café. Era guapo, educado y vivía cerca, lo cual me parecía perfecto en ese entonces. No estaba segura de que este tipo de chicos realmente existieran aún, pero con las citas en línea, todo puede ser una locura. Así que intenté ser cautelosa cada vez que conocía a alguien nuevo. La cita para el café fue sorprendentemente bien. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. El mismo gusto musical, las mismas películas, e incluso nos gustaban algunos de los mismos bares. Aún era temprano, así que decidimos ir a otra parte de la ciudad para tomar unas copas. Él me siguió hasta mi casa, una decisión de la que me arrepiento incluso ahora. Nunca dejes que un extraño sepa dónde vives, sin importar lo amable que parezca. Desde ahí fui con él al bar. Todo estaba bien hasta que pedimos la segunda ronda de tragos. Fue entonces cuando de repente actuó como si ya fuéramos pareja. Comenzó a ser demasiado toqueteador. Al principio parecía que solo estaba bromeando, pero luego me agarró por la parte trasera del cuello y se sintió completamente mal. No había razón para que hiciera eso, y cambió todo el ambiente entre nosotros. Cuando llegó la segunda ronda prácticamente estaba encima de mí, ahogándome con lo cerca que estaba.
y luego tuvo el descaro de hacerme pagar las bebidas. Estaba atónita, completamente desconcertada. ¿Así era como actuaba siempre? ¿Esta táctica rara alguna vez le funcionaba? Me excusé para ir al baño, solo para alejarme un momento. Pagué la cuenta para tener todo en orden si decidía huir. Ahora era el momento perfecto, pero luego recordé que él ya sabía dónde vivía. Si simplemente desaparecía en ese momento, no había duda de que este tipo me rastrearía, probablemente apareciendo en la puerta de mi casa. Llamé rápidamente a uno de mis amigos varones pidiéndole consejos sobre cómo escapar de esta pesadilla sin que él me siguiera a casa. Mi amigo me dio algunos consejos sobre cómo guiar la conversación para poder irme de manera segura. Incluso se ofreció a venir a recogerme. Mientras estaba en el teléfono, otra amiga me escribió preguntando cómo iba la cita. No soy muy buena con la tecnología, así que la ignoré hasta que terminé mi llamada. Después de colgar, abrí su mensaje y le respondí: «Esta cita es una tortura. Estoy atrapada con este tipo raro y tratando de descubrir cómo escapar». Metí mi teléfono de nuevo en mi bolso, forcé una sonrisa y volví a la mesa. Mientras me sentaba, noté que él me miraba fijamente. Ese mensaje que pensé que había enviado a mi amiga, sí, lo había enviado directo a él por error. Sentí como la sangre se me escapaba del rostro al darme cuenta de lo que había hecho. Claro, la había cagado por completo, me había avergonzado a mí misma, pero también había creado la excusa perfecta para terminar la cita. No había manera de que nos recuperáramos de eso. Él no se inmutó, sin embargo. En lugar de eso, se inclinó hacia la incomodidad, convirtiéndola en una fiesta de lástima completa, diciendo lo terrible que era en las citas. Le supliqué que me dejara en el bar, insistiendo en que podía volver a casa sola, pero él no quería aceptarlo. Esta era su retorcida manera de compensarme, arrastrando el sufrimiento aún más tiempo. Durante los siguientes 30 minutos, me senté a su lado en su coche, mirando por la ventana, murmurando disculpas incómodas cada pocos minutos. Cuando finalmente llegamos de vuelta a mi apartamento, todavía tuvo el descaro de intentar besarme. Incluso se quedó estacionado afuera hasta que me vio entrar a salvo, como si fuera algún tipo de caballero en armadura brillante. Lo más loco de todo es que al día siguiente, de hecho, me llamó preguntando si quería salir en una segunda cita. Fue una locura darme cuenta de cuántas personas por ahí no tienen ni idea de lo raro que son, y sinceramente, yo no era mucho mejor. Eran otros tiempos, y mirando hacia atrás, ciertamente me dejó con algunas historias salvajes.